O por desayuno con la misma camisa número 2. Ayer hablábamos de los espejismos y de cómo se puede llegar a disipar el sueño. Y hoy te voy a hablar de las bastardas variables. Hay quien me dice, hola Maribel, que no le gusta mucho la palabra bastarda. A mí, en cambio, que me parece bonita, no por lo que significa, sino por su sonoridad. Como tantas otras palabras que realmente tienen una sonoridad, tienen una eufonía, a mi modo de ver, que las hace bastante atractivas. Por ejemplo, la palabra trovador, que es una palabra que casi nunca se utiliza, porque ya, entre otras cosas, no existen los trovadores. Pero bueno, en definitiva, la oposición tiene mucho de variables y mucho de bastardas variables. Y aquí ya no por el bonito significado o el bonito sentido de la palabra, sino por lo que significa la empleo de forma peyorativa. Es que es verdad, son hijas de mil padres. Es que esas bastardas variables son aquellas que te desestabilizan, te desequilibran. Y son tan variadas que sería muy difícil reconducirlas a una lista. El vecino se ha cansado de la cocina y la va a tirar. Y de repente entra una cuadrilla de operarios y con un martillo neumático se ponen a quitar suelos, paredes, muebles y aquello se convierte en un infierno durante un par de semanas. Yo lo he vivido. De repente a la niña del quinto le compran un piano los abuelos. Puede que la niña al final desista del piano al cabo de 1 o 2 semanas y ahí se termina la pesadilla, la variable, o puede que empiece a dar clases y en cuyo caso el problema se puede continuar durante más tiempo. Puede que el legislador, que siempre es tan gracioso, a golpe de telediario, porque ha ocurrido cualquier cosa que le interesaba para ganar votos, decida cambiar una ley y lo haga con tan poco criterio como tantas otras veces ha mostrado en algunas materias. Y de repente ese código, esa ley, ese texto que ya te conocías, lo cambia. O, aunque no haya cambiado ninguna ley, sencillamente por la razón que fuere, por justificar el sueldo de determinados individuos individuas, se produce un cambio en el temario y de repente aquello que habías estudiado no te vale. De repente, tú que tienes salud de hierro, te agarras una gripe de agárrate y no te menees. Y perdonad por la repetición, reiteración. Puede que sean tantas esas variables que son difíciles, como decía anteriormente, de establecer un ejemplo de todas y cada una de ellas. Pero van a estar ahí. Y cuando se empieza a opositar, cuando uno empieza feliz, contento y cree que puede con todo, tiene que ser consciente de que se van a presentar ese tipo de obstáculos, vicisitudes, que son externas. Otras veces son internas, es decir, nacen en uno mismo. No son ya de carácter exógeno o exterior, sino endógenas. Y uno pudiera pensar, bueno, pues si surgen y nacen en mí, tengo cierto control sobre ellas y en definitiva prefiero algo que surge de mí, que puedo controlar, que no algo que viene o procede del exterior y que no voy a tener ninguna capacidad de control de mitigar. Y realmente no es así de fácil, porque cuando esas variables surgen de uno mismo, y ya no me refiero a esa gripe, sino a una fatiga, a un estado de ansiedad o de depresión, que por qué no hay que decirlo, no vamos a tener aquí sobre esto prejuicios, es que es bastante frecuente en el ámbito de las oposiciones por el tipo de vida que se hace. Y sobre esto ya he hablado en muchas ocasiones. Se produce una alteración de los procesos bioquímicos del cerebro que hacen que finalmente uno entre en un estado de carencia y se produzca la ansiedad, la depresión, y es totalmente normal y tampoco ni hay por qué estigmatizarlo, ni hay por qué vivirlo como un síntoma de debilidad, ni como algo que es solo propio de cada uno, de que se está convirtiendo en un perro verde o de que le faltan aptitudes para esto. No, es consustancial a todos, yo lo he vivido, lo ha vivido todos y cada uno de los que he conocido. En fin, se llegan hasta perder dientes y todavía tienes los dientes, es que todavía no estás haciendo las cosas bien. Es broma. Bueno, como decíamos, entonces, si se te presentan desde dentro, parece que fuese más fácil poder reaccionar frente a esa vicisitud, pero no es así. Dependerá de cuál sea. Si, como he dicho, estás en un estado de ansiedad, de depresión, pues a partir de ahí la pauta, la lógica dice ponte en manos de un profesional, haz un tipo de vida dentro de lo que sea factible con las oposiciones compatible, que hay pocas cosas compatibles como hacer un poco de ejercicio, mantener una higiene del sueño, etc. Pero, ¿qué ocurre en relación con esas externas, con esas que el vecino te cambia la cocina de repente? Pues no hay más remedio que sufrirlas y padecerlas. Un cambio de entorno y que no siempre es aconsejable, el marcharse a estudiar a otro entorno, bien sea una biblioteca, bien sea la casa de algún familiar, a algún otro sitio, realmente siempre nos parte por medio la rutina de estudio. Cualquier cosa que suponga alterar la rutina, esta dinámica que tenemos, esta disciplina, supone realmente entrar en barrena para un opositor, porque un opositor a la postre se comporta mucho como un niño pequeño que necesita su rutina, su disciplina para tener una cierta estabilidad. Y esta es crucial en el ámbito de las oposiciones. Esa vicisitud te la rompe y te hace
hace polvo el programa que tenías para una determinada parte o semana o ámbito temporal concreto. Siendo así, por tanto, lo único que queda hacer es seguir trabajando. Lo que no puedes hacer jamás es dejarte vencer y decir, como no puedo, pues cierro los libros. No. Lo que tienes que hacer es llegar hasta donde puedas. Y esto se te va a presentar en muchas ocasiones, que no son ya la obra de la cocina del vecino, ni el piano de la niña del quinto, ni tantas otras, o la gripe. Es algo que vas a tener que hacer siempre, permanentemente. Es una lucha, un reto permanente contra ti mismo, un continuar trabajando contra viento y marea. Seguir adelante, pase lo que pase, porque sabes que al final el sueño solo se va a materializar trabajando. Y a veces podrás rendir un 110%, otras veces estarás en un 120%. La mayor parte de las veces, no obstante, todo hay que decirlo, vas a rendir entre un 80 y un 90%. Es difícil, acaso, siquiera llegar a un 100% de rendimiento. En un proceso de tan largo tiempo, mantener esa intensidad, esa fortaleza mental, esa capacidad de concentración realmente es una quimera. Eso se consigue durante lapsos temporales muy concretos y muy determinados. La mayor parte del tiempo vas a estar dando un rendimiento de en torno a un 80, un 90, un 100%, en función de los casos. Cuando se acerque el examen, entonces sí, ahí no se hacen prisioneros, pintan bastos y se llegará hasta un 110, 120, quien pueda. Pero aunque no sea ese rendimiento, aunque solo sea llegar a un 40, un 50, un 60%, porque te enfrentas a todas esas variables que te estoy diciendo, tienes que seguir estudiando y esforzándote hasta donde puedas. Lo contrario sería rendirte, lo contrario sería hacer que esto jamás llegues a conseguirlo. Así que lo siento, lo lamento, sé que se presentan, sé que son desesperantes, pero no cabe otra sino batirse en duelo tras la tapa y el cementerio a florete o con pistola. Venga, que tengáis muy buen día.